Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, bueno pues vamos a iniciar con este ya tema 11 de nuestra catequesis de Pueblo de Dios. La semana pasada veíamos el tema 10, que es carismas para la edificación de la comunidad. Hablábamos de los carismas, de identificar nuestros carismas, de identificar los carismas de los hermanos de nuestra comunidad y de nuestros hermanos de la comunidad parroquial también. Entonces espero hayan hecho su tarea y que hayan meditado este tema realmente a conciencia, sabiendo y reconociendo que los carismas son para el servicio de nuestra comunidad eclesial y para embellecer a esta. Hoy vamos a iniciar con el tema 11, ministerios para el servicio de la iglesia. Para esto nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros y que el fuego de tu amor sea el que ilumine y encienda nuestro corazón para poder servir con gracia y con amor a nuestros hermanos y a nuestra iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con este tema 11. Dice, la palabra ministerio está tomada de la palabra diaconía del Nuevo Testamento, traducida por ministerium en latín y en español servicio. Es decir, esta palabra servicio viene de la raíz griega y de la raíz latina también, de la palabra griega diaconía, que ya es una palabra que hemos escuchado durante mucho tiempo, que es también traducida como servicio, y también de la raíz latina ministerium, traducida también como servicio. Entonces, ¿a qué se refiere este servicio o este ministerio? Todo ministerio es un servicio, aunque no todo servicio es un ministerio. Y en este tema vamos a aprender a reconocer si es nuestro servicio un servicio o un ministerio y el cómo poder identificarlo. Diaconía en el Nuevo Testamento tiene dos connotaciones. En Hechos 6, en los primeros diáconos, es un servicio social asistencial y también se usa para cualquier servicio de la pastoral de la iglesia. Por lo tanto, decimos, a diferencia del carisma, que es un don genérico, don gratuito de Dios y que es transitorio, el ministerio es estable, más permanente. En estabilidad y permanencia hay que distinguir dos tipos de ministerio, los carismáticos y los establecidos oficialmente por el cuerpo eclesial y las autoridades. Es decir, debemos de aprender a diferenciar que podemos pertenecer a un mismo ministerio varios miembros. Sin embargo, podemos tener distintos carismas en el propio ministerio, es decir, distintas maneras de que Dios nos permite embellecerlo con distintas habilidades, actitudes, aptitudes y de este tipo. Pero hay ministerios estables y ministerios carismáticos que el mismo tema nos va a ir desarrollando. Ministerios carismáticos, llamados así en la renovación carismática. Ya hemos hablado en otros temas anteriormente de estos movimientos de la renovación carismática que nacen después del Concilio Vaticano II y que son una oleada de dar ese aire nuevo a la luz del Espíritu Santo a la iglesia, ¿sí? Siempre en este sentido
de lo bíblico, de alimentarse de la palabra de Dios, de los sacramentos y de la fuerza en la oración y en los carismas que el Espíritu Santo da. Es un movimiento pues en toda la Iglesia universal. Sin embargo, bueno, pues también estos movimientos están dentro de nuestro país y nuestra diócesis. Hay que aprender a conocerlos y también a diferenciarlos, porque en los movimientos de la renovación carismática de repente se pueden interpretar como un fanatismo cuando salen del contexto real de este movimiento. Es como todo y cualquier movimiento. Dice, en estos no hay señalamiento de una autoridad eclesiástica. Es el Espíritu Santo quien utiliza a una persona repetidas veces en la línea de un carisma específico, y la persona responde y lo respalda con un mayor crecimiento espiritual. La persona misma y la comunidad disciernen que es intervención del Espíritu Santo. De esta manera, en la línea carismática llaman a ministerio de profecía, de sanación y de discernimiento. Es decir, no hay una jerarquía que diga que hay un determinado ministerio al que se van a dedicar. Los ministerios de la renovación carismática ya no los va mencionando, son sobre todo el de profecía. También nos hablaba del ministerio de la sanación y el discernimiento, es decir, que se le dan a laicos por medio de la iluminación de Dios directamente a través del Espíritu Santo. Al principio de la Iglesia, la institución de los ministerios fue predominante. Así, cuando detectaban un carisma repetidas veces en una persona, reconocían que esta acción de Dios, un ministerio de Dios mostraba, y entonces le daban a esa persona la encomienda oficial. Esto es lo que significa establecer el campo o conferir el ministerio. Pero para que nos quede más claro, vamos a continuar con nuestro tema. Ministerios establecidos o conferidos. Se distinguen en ordenados, instituidos o conferidos. Son establecidos por una autoridad de diverso nivel para acciones esenciales y permanentes a personas idóneas y preparadas, ¿no? O sea, ahí es donde vamos entendiendo las características de los ministerios que vamos a ir conociendo. Tiene que estar establecido, tiene que estar, dice, sobre todo son esenciales y permanentes, y sobre todo personas idóneas y preparadas, ¿no? Entonces, esto hay que remarcarlo en nuestro tema, porque es lo que nos va a ayudar a entender más adelante el porqué de algunos ministerios. Ministerios ordenados son obispos, sacerdotes y diáconos. Estos ministerios pues ya los conocemos y los reconocemos porque son parte de la jerarquía de la Iglesia. Y también aplica esto de que tiene que haber una preparación y tienen que ser idóneos las personas que van a tomar este ministerio ordenado como obispos, sacerdotes o diáconos. Ministerios instituidos: lector, acólito y ministro extraordinario de la Eucaristía. Estos son para la Iglesia Universal y son con normas previstas desde la Santa Sede, ¿sí? Hay que entender muy bien esto de los ministerios instituidos, porque a pesar de que escuchamos lector, acólito y ministro ordinario de la Eucaristía, nosotros tendríamos que entender muy bien a qué se refiere. Uno, este ministerio instituido se les da, sobre todo, bueno, aquí en la diócesis de Ecatepec, solamente se les da estos ministerios instituidos a los seminaristas, es decir, a los que están en la preparación para el ministerio ordenado. Se les da estos primeros ministerios, que son el lectorado, el acolitado y ser ministro ordinario de la Eucaristía. A lo mejor en algún momento ustedes han visto que los seminaristas o durante su preparación cambian en cierto grado a un alba blanca, o sea, ya no utilizan únicamente su sotana negra con blanco, sino ya un alba de color blanco, y de repente los vemos, sobre todo en las misas que son presididas por el obispo. No son las únicas, pero sobre todo en estas nos podemos dar en cuenta que son aquellos que leen. Estos son los ministerios o los ministros lectores, ¿sí? No es ministro lector, aunque se prevé en algún momento la dimensión de liturgia, pretende que más adelante sí haya ministros, o sea, laicos, ministros lectores. Sin embargo, el ministerio del lectorado únicamente lo tienen ahorita estos seminaristas. Entonces lo vemos que leen la misa, ¿no?
que lee una lectura o que hace el salmo. Es porque es ministro lector. Los ministros acólitos son aquellos mismos seminaristas también ya ordenados en este ministerio o que se les ha otorgado este ministerio y que apoyan en la credenza, que apoyan en el traslado del Santísimo. Estos son los ministros acólitos, ¿ok? No los monaguillos, no son los monaguillos, son ministros acólitos, estos hombres que también sirven al altar, pero desde un ministerio más instituido. Y los ministros extraordinarios de la Eucaristía o ordinarios de la Eucaristía, esos sí son más los que nosotros conocemos en nuestras propias comunidades eclesiales, como son aquellos que ayudan a trasladar al Santísimo, a dar la comunión de manera extraordinaria cuando el sacerdote se los pide, ¿ok? Entonces entran dentro de pues este ministerio. Sin embargo, bueno, también es un ministerio que se le confiere a los religiosos, a las religiosas o incluso también a los seminaristas en su momento de preparación, ¿sí? Y para esto sí debe de haber una preparación previa, tienen que ser, pues se les tiene que conferir por medio de una jerarquía eclesial, ¿sí? Puede ser el sacerdote, puede ser bueno, más que nada es el propio obispo el que les confiere este ministerio, ¿ok? Vamos a los ministerios conferidos, establecidos por cada pastor local, incluso en cada parroquia. Cada pastor puede establecer campos ministeriales y elegir personas con un ministerio determinado, ¿sí? Esos son los ministerios que nosotros conocemos dentro de nuestra comunidad parroquial. Y dice, bueno, pues en cada comunidad parroquial quien debe instituir estos ministerios, pues va a ser el propio párroco, quien va a establecer estos ministerios y a las personas que los van a llevar y dirigir. Hay que distinguir ministerio campo y ministerio persona. Ministerio campo es área de persona y servicio como la evangelización, la catequesis, las comunidades, la liturgia, la familia. Ministerio persona es el cargo dado a la persona en determinado campo, se le reconoce, se le confiere en un rito litúrgico y de forma pública, ¿sí? Ok, entonces los ministerios campo es los que nosotros conocemos dentro de nuestra comunidad eclesial, como los ya mencionados y algunos que faltan. Entonces, su tarea de esta semana es, primero, el identificar qué ministerios existen en la parroquia, ¿sí? Y también el hecho de que ustedes se identifiquen en uno de esos ministerios. Si tú a lo largo de todo este tiempo no has tomado un ministerio, pues es hora de que tú empieces a ver lo importante que es tener un ministerio dentro de una comunidad parroquial. ¿Por qué? Porque en el ministerio, dentro de la comunidad parroquial, es donde nosotros ponemos en práctica esos dones y carismas que el Espíritu Santo nos da para poder embellecer la comunidad parroquial. Si tú tienes un don, tienes un carisma, pero lo tienes enterrado, lo tienes guardado y no te has puesto a servir, pues entonces estás como en esta parábola del Evangelio en la que se les dan los talentos y resulta que uno lo pone a trabajar y lo multiplica, otro le da a la persona, al dueño, le regresa su talento y otros más, pero no falta el que por miedo dice, no, pues mejor yo no sé si me vaya a salir o no, yo lo entierro porque ya sé que el Señor es muy enojón, entonces mejor no lo pongo en práctica, ni siquiera lo trabajo. Y le entrega únicamente el que le dio. Recuerden que al que mucho se le da, también mucho se le exige. Y en grado de servicialidad, el Señor nos va dando más y más y más, pero no nos da más allá de lo que nosotros podamos corresponder. Y sabe que tenemos las posibilidades, por lo tanto, tú debes de poner en práctica esos carismas que el Señor te ha dado, ¿ok? Entonces, tenemos dos tareas, identificar nuestros ministerios en la comunidad parroquial y también tú, si tienes ministerio, identificarte dentro de ese ministerio, ver si lo estás haciendo, si estás sirviendo, si eres idóneo para ese ministerio, porque ese es también un detalle, ¿no? A veces yo puedo querer estar en un ministerio, pero no tengo ni el carisma ni las actitudes para estar en el ministerio, entonces eso puede dificultar un poco. Y esa es la segunda tarea. Si no tienes un ministerio, identificar tus carismas para entonces ver cuál es el mejor ministerio en el que tú podrías desenvolverte, ¿ok?
Entonces vamos a identificar estas 2 tareas, realizarlas y sobre todo pues el poner en práctica todo lo que aquí aprendemos. Vamos a terminar nuestro tema, que hoy es muy pequeño y que bueno, espero que cuando nos podamos ver podamos poner en más práctica todo esto y podamos comentar más sobre el tema. Vamos a terminarlo con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines en nuestros corazones, nuestra mente, nuestro corazón, para poder discernir aquello que viene de Dios y sobre todo para poder ponerlo en práctica día con día. Ayúdanos a ser miembros activos de nuestra iglesia y embellecer nuestra comunidad parroquial con aquellos dones y carismas que se nos dan. Ayúdanos a identificar en qué ministerio podemos servir para poder hacer crecer tanto en número como espiritualmente nuestra comunidad parroquial y nuestras pequeñas comunidades. Todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, María, que seas quien nos lleve, que nos ilumine. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.